So ito raw po yung ibinebenta ni Arnold. Ahora, ¿cuánto tu ganar? De uno, nada? Nada. Cuando tú no vender esto pastel, tú casa. Ah, ¿tú pegar? No. Sí, por la Magandang tarde. hapon po mga amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermano, ¿Qué tal? habla, kamusta Pilipino? Andrés, ¿cómo estás, filipino? Bien. Aquí Ginel, bien. Tranquilo. Daniel, hola! Adios! Adios agad. Papunta ako ngayon mga amigo sa sentro at ako'y maghahanap ng regalo para sa birthday girl natin kay Alima. So, nagpe-prepare na ako ng mga gagamitin dahil mag-isa ko lang itinataguyod ang lahat. Mag-isa ko lang tinataguyod ang lahat. Busy kasi ang mga kasama ko. Sila Belgium yan, busy yan. So, pag ako, maaga ako sing umuwi. Minsan alas 4, umuwi na ako. Ayan, alas 6, umuwi na rin ako. Depende sa oras ng trabaho ko. Pero nakakatuwa, naging tayo ng chance ng Lord na maging maganda yung sa trabaho natin, lahat pabor. So, nagagawa natin ito na may kaligayahan sa puso. Sige, explain pa more. Nakakatuwa. Masaya ako na sa ginagawa ko na ganito. Sa totoo lang. Kasi syempre nakita nyo na dati hindi sila nagbe-birthday. Yung birthday nga nila hindi nila alam eh. Pero ngayon nakikita ko na ngayon tinatandaan na nila kung kailan yung birthday nila. Kasi dumadaan lang yung araw na natatapos yung birthday nila na walang nangyayari. Pero nung dumating tayo dito, nagkaroon ng Pilipino, nagkaroon ng pagkakataon na ang mga bata dito ay na-experience na yung mga celebration sa nakagaysan sa Pilipinas. So, bago pa po ako maiyak, ay, aalis na po kami. Paalam po muna mga amigo. Nandito ako sa Merkado sa Montebata. So, hindi ko alam kung meron ditong manika. Nung bago magpasko, dito ako nakakita ng manika eh. So, ayan, mag-check tayo kung meron. Ang daming tinda ngayon dito. Grabe. So, ayan, baka dito meron. Magtatanong ako. So, ganito lang yung nakita ko na manika. Mga ganyan lang. Hindi pa kasi, pag magpapasko, tsaka pa lang sila mga nagtitinda ng mga manika. So, yan, pahirapan na naman. Paano hahanap ng manika. So, 2 araw, 3 araw na walang kuryente dito. Amigo, tiene muñeca? Wala daw manika dito. ¿Tú tienes muñeca? Muñeca no. ¿Muñeca no? Ajá. ¿Dónde puede comprar? No sabe. O dito daw merong manika. Nag-ikot-ikot ako. Ayan, meron nga sila. ¿Dónde? Quiero mirar. Sí. So ito mga amigo, nakabili na ako ng regalo para kay Alima. And then papunta na ako sa supermarket. Ako'y mamimili.
Ayan, habang naglalakad ako dito sa syudad, nakita ko si Aris. So ito, nakita ko si Aris, yung kaibigan nila Dalton. Tapos ang laki na niya eh. Dati huling nakita ko sila yung antes de Navidad, no? Cuando está la paseo, no? ¿Cómo está ahora? Bien. Aris, labanta. Ang tangkad na niya, oh. Tagal ko na kasi silang hindi nakita. Grabe ang pagtangkad nila Aris. Aris din ang pangalan niya. Yung isa na dati ay Aris din. ¿Cómo se llama tú? Arnold. Pero ¿tú has visto Dalton? Sí. Pero ¿dónde está? ¿Tú sabes el casa? No. Él no venderá aquí. ¿Tú sabes el casa? Hindi nila. Haris también, ¿tú sabes? Haris tayo Malabo. So kaya pala hindi ko nakikita sila Haris. Nandun na sa Malabo, sa main city. Dios, gracias por esta comida. Gracias por darme la comida para comer. Gracias Dios por lo que tú puedes ayudar en mi vida. Gracias Dios por lo que tú me harás. Gracias por la comida y todo. Amén. So ito yung binebenta ni Arnold. Pero hindi nabawasan. Sobrang dami pa. Tapos paggabi na. Arnold, ¿cómo se llama esto comida? Esto, pastel? Pastel o cake daw. ¿Quién preparar esto? Tu mamá? Tu mamá preparar? Then ito naman yung kay Haris. Haris, ¿dónde tú coger esto? ¿Tú compras también? ¿Cuándo tú vender esto? ¿100? ¿Y tú, Arnold? Sí, ¿cuánto tú vender? ¿100 también? Ahora, ¿cuánto tú ganar? Ni uno, nada? Nada. Ni uno, nada. Wala raw siyang benta ni isa. ¿Y tú, cuánto tú ganar? Solo 500. 5 pieza de esto. O 500. Pero yung kay... ¿Esto pwede mañana para vender? No? ¿Gastar? Hindi na raw pwedeng ibenta yung cake. ¿Cómo va esto pastel? ¿Tú comer? ¿Ah? ¿Se come? Se comer. Cuando tú no vender esto pastel, tú ¿En casa? casa. Para comer. Mamá va a hablar. ¿Mamá qué? Va a hablar. ¿Tu mamá te va a dar? Va a ¿Tú, pegar. ¿Tú pegar? No, no está bien. ¿Por qué tú pegar? Cuando no hay persona, no hay gente, ¿cómo va? ¿Cuánto es todos? 5,000. Vale, yo comprar todo. Dame lo mío. Sí, también yo comprar todo. Vale. Grabe yung nanay nila. Sabing ganun, kapag hindi raw naibenta yung pastel, yung cake na binibenta ni Arnold papaluin. Sabi ko, paano kung walang kliyente? Diba? Meron pala akong ganun, papaluin, tapos nagbenta ka na rito, tapos ipapaluin pa. Sabi ko, anong klase ka ako yung ganun? Dapat, kagaya ngayon dito, mahirap magbenta ngayon dito. Tapos paano kung hindi mabenta ni isa? Sabi ko ganun, papaluin daw. Tapos, kasi daw masisira na yung cake, bukas hindi na raw pwedeng ibenta. Sabi ko naman, dapat, alam ng nanay mo na hindi ganun kadaling magbenta ngayon dito. Kagaya niyan, yung mga tinda nila. Etong avocado, medyo hilaw pa. So sino bibili nito? Vale, cuando yo comprado todos tu vende, ¿no? Y tú también. No hay problema, yo comprar todos. Pero explicar tu mamá cuando no hay gente, ¿cómo va a hacer? ¿No? ¿Cómo va a hacer cuando no hay gente? ¿Va a pegar? Arnold, ¿dónde tu casa? Colombo. Leos aquí. ¿Y tú? ¿También? Newton. Newton. ¿Dónde tu mamá? ¿En casa? Casa. ¿Tu papá? ¿En trabajo? Trabajo. Tu papá tiene trabajo. ¿Cuánto tu hermano? Mi hermano
Un hermano. Dos hermanas, Dos hermanas. 3 hermanitas. 7 todos. Oh. Y tú, Aris, ¿cuánto tu hermana? Son 9. 9. Todo 9. Hay mucho. Ay, los que son a vender cacahuete también. ¿9? Los que son a vender cacahuete. ¿Ah? Los que son a vender cacahuete. ¿Tú no quieres coger mi número para yo llamar a tu mamá? No. ¿Por qué? Ya, no quiero. No quieres. Por... Tú no puedes venir a mi casa. Tu no pwede. Ayaw nila akong papuntahin sa bahay nila. Kasi daw, pagkagalitan sila ng nanay nila. Sabi ko, Lunes, mag-aantay ako dito. O sa ibang, basta araw-araw, andito lang daw sila. So, gabi na kasi dito Tapos wala man lang silang benta. Oye, sa dinero. Esta para tu vende. Para tu cosas. Para tu mamá no empadar. Gracias Raúl para este dinero, para este comida, y este dinero para dar a mamá. Muchas gracias Raúl, muchas gracias. Oye, esto dinero. Gracias, Raúl. Muchas gracias por la comida. Ha? Muchas gracias por la comida que hemos usado también por el dinero. Muchísimas gracias. Ayaw lang kunin yung number ko. Ayaw nila din na magpumunta ako sa kanila para kausapin yung nanay nila. Para sabi ko makatulong ako sa kanila. Sabi nila ay magagalit daw yung nanay nila kapag daw kasi nakikita na namamalimos sila. Kaya nga sila pinagtitinda para hindi daw umasa sa ibang tao o mang-abuso ng ibang tao. Abusar ang sabi nila, abusar. So, medyo nalungkot ako nang sinabi niya na papaluin siya kapag hindi nakabenta ng marami. Kaya ngayon, magbebenta pa rin sila sa may merkado para maubos yung tinda nila, or sabi nila baka daw ipamigay na lang nila para makauwi na kasi gabi na rito, mag-aalas 8 na ng gabi. Sabi ko dapat nasa bahay na kayo kasi bukas may pasok pa kayo. Pero ayan mga amigo, yun lang po ang video natin for today at maraming salamat po sa panonood ng video na to. Hindi ko alam, pero ako'y medyo nalulungkot ngayon. Kanina pagkapunta ko dito, bibili lang ako ng regalo. Ang saya ko kasi bibili ko ng regalo kay Alima. Pero kapag pala nakakarinig ka ng ganong klaseng istorya na ganun, talagang maapektuhan ka. So, ayan mga amigo, yun lang po ang video natin for today at maraming salamat po. At kita-kita ulit tayo bukas. Maraming salamat, adios.